El polvo danzaba en los haces de luz que se filtraban por los ventanales altos y sucios de la librería. No era un polvo inactivo, sino uno que respiraba con el lugar, una partícula vibrante en el aire pesado y dulce a moho y vainilla. Se llamaba el umbral del olvido, y estaba anidada en un recoveco casi oculto de la calle Defensa, en el corazón de San Telmo. El Ara la había encontrado por casualidad. Una tarde de domingo en que la feria bullía con el caos orquestado de las antigüedades y los tangos callejeros, un santuario silencioso en medio del estruendo. Aquel día, el frío de mayo se había colado por los adoquines y los huecos de su abrigo, y el olor a choripán y empanadas le resultaba demasiado efímero. Buscaba un refugio, un lugar donde el tiempo se detuviera y el alma pudiera por un instante dejar de sentir la punzada de una soledad autoimpuesta. Había entrado casi por inercia, empujando una puerta de madera maciza que gimió como una criatura antigua al ceder. Dentro, el aire era espeso, casi masticable. Montañas de libros se elevaban como cordilleras, sus lomos gastados prometiendo viajes a mundos olvidados. Los estantes crujían bajo el peso de siglos de historias. El silencio era tan profundo que el sonido de sus propios pasos, amortiguados por una alfombra deshilachada, le pareció una intromisión. Paseó entre los pasillos estrechos, sus dedos rozando las tapas, sintiendo la textura del papel envejecido. Cada libro era un latido silente. Al fondo, casi imperceptible, en una sección mal iluminada dedicada a la literatura esotérica y los diarios de viaje de exploradores desaparecidos, el Ara se detuvo. Un libro particular atrajo su mirada. Era pequeño, de tapas de cuero ajado y sin título visible, salvo por un grabado en relieve de una rosa de los vientos con un ojo en el centro. No estaba en un estante, sino apoyado sobre una pila de mapas antiguos, como si hubiera sido dejado allí a propósito, o, por el contrario, abandonado. Una sensación extraña, un presentimiento, le recorrió la espina dorsal. Era el tipo de objeto que no se encuentra, sino que extendió la mano, sus dedos largos y delicados, dudando un instante antes de tocarlo. El cuero era suave y frío. Al levantarlo, un suspiro casi inaudible escapó de las páginas. El peso era sorprendente para su tamaño, y al abrirlo con cuidado, la primera página reveló una caligrafía elaborada, escrita a mano, en un idioma que no reconoció de inmediato, pero que intuía arcaico, casi rúnico. Un aroma dulce y polvoriento, diferente al del resto de los libros, flotó hacia él. Era el olor de algo guardado durante mucho tiempo, algo que había hibernado en la memoria del tiempo. Mientras el Ara se perdía en la primera, ilegible línea, una voz grave y áspera la sacó de su trance. «Ese no es para cualquiera», se sobresaltó, el libro casi resbalándole de las manos. Levantó la vista. Un hombre estaba de pie al final del pasillo, su figura apenas delineada contra la tenue luz. Era alto, de cabello oscuro algo despeinado, y una barba incipiente, que ocultaba parte de un rostro que parecía tallado por el viento y el tiempo. Sus ojos, profundos y oscuros, la escudriñaban con una intensidad desconcertante. Vestía una camisa de lino arrugada y un chaleco de lana. Podría haber sido parte del mobiliario de la librería, tan anclado parecía a su atmósfera. «Lo siento», dijo el Ara, sintiendo un leve rubor en sus mejillas. «No lo vi venir». Él avanzó lentamente, el crujido de las tablas del suelo anunciando cada paso. «Nadie lo ve venir. Es su encanto». Se detuvo a unos metros de ella, sus ojos fijos en el libro que ella aún sostenía. «Martín», añadió, extendiendo una mano curtida. «Era el dueño», supuso ella. «El Ara», respondió ella, estrechándole la mano. Su piel era sorprendentemente cálida, una chispa eléctrica que la sorprendió. «Es inusual». «¿Qué es?» Martín sonrió. Una curva apenas perceptible que no alcanzaba sus... «Es una pieza única, un diario de un viajero, o quizás un soñador. Las escrituras son una mezcla de lenguas muertas y símbolos. Nadie ha logrado descifrarlo por completo, o no lo suficiente como para volver a contarlo». El Ara sintió una punzada de curiosidad aún más intensa. «¿Y qué lo hace? No apto para cualquiera». Los ojos de Martín se posaron en ella.
una evaluación sutil que la hizo sentir expuesta. Algunos libros te eligen, Elara, otros te devoran, y ese, tiene un apetito particular por las almas solitarias. La declaración la desconcertó. ¿Cómo sabía él que ella era solitaria? ¿Se notaba tanto? Su instinto fue soltar el libro, pero otra parte de ella, una más profunda y rebelde, se aferró a él. Había algo en la advertencia de Martín que la intrigaba más que la asustaba. «Quiero llevármelo», dijo con una firmeza que sorprendió incluso a sí misma. Martín la observó un largo momento. Un reloj de péndulo en algún lugar de la tienda emitió un campanazo amortiguado, marcando la hora. El silencio volvió a envolverlos, cargado de una expectativa tensa. «Está bien», dijo finalmente Martín, su voz un murmullo. «Pero te advierto, Elara, este libro no se cierra una vez que lo abres. Te seguirá, te hablará en sueños, te hará preguntas que no sabías que tenías». Ella asintió. Una extraña sensación de predestinación. No sabía por qué, pero sentía que ese libro la había estado esperando. O ella, a él. Martín la guió hacia un mostrador de madera oscura, tan antiguo como el resto del mobiliario. Sacó una libreta de notas y un bolígrafo, anotando algo en una caligrafía rápida e inclinada. «No tiene precio. Paga lo que creas que vale para ti en este momento». Elara lo miró, perpleja. «¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer eso? La magia no tiene precio. Solo el peso del deseo», respondió él, levantando la vista, y sus ojos oscuros se encontraron con los de ella, haciendo que el tiempo se detuviera brevemente. «Vuelve cuando hayas descifrado algo, cuando te haya revelado un secreto, o cuando él mismo te traiga de vuelta». Martín envolvió el libro en un paño de lino gris, casi ceremonialmente, y se lo entregó. Sus dedos se rozaron de nuevo, y esta vez, Elara sintió una corriente de aire frío que le erizó la... Era como si el libro, al ser envuelto, hubiera liberado una energía. Salió de el umbral del olvido, con el corazón latiendo desbocado, el peso del libro en sus manos como un ancla a lo desconocido, el eco de la advertencia de Martín resonando en sus oídos. El sol de la tarde se inclinaba, tiñendo las fachadas de San Telmo de un naranja melancólico, y la feria continuaba, ajena al pequeño universo que se había abierto para... Durante las semanas siguientes, el libro se convirtió en el centro de la existencia de Elara. Lo llevaba consigo a todas partes, incluso a su trabajo como restauradora de arte en un estudio pequeño en el barrio de Palermo Soho, donde la luz de los amplios ventanales solía ser su única compañía junto a los lienzos desgastados que aguardaban su paciente toque. Sin embargo, no había logrado descifrar ni una sola. Las páginas, de un pergamino pálido y quebradizo, estaban llenas de intrincados dibujos y símbolos que desafiaban toda lógica, entrelazados con líneas de texto en lo que parecía ser una mezcla de latín antiguo, griego y algo totalmente alienígena. Había consultado diccionarios, enciclopedias de símbolos, incluso foros en línea de lingüística, pero el diario resistía sus esfuerzos, como si se burlara de su intelecto. Por las noches, la frustración se transformaba en una obsesión. Se sentaba en el pequeño balcón de su apartamento, en la calle Jorge Luis Borges, el libro abierto en su regazo, bajo la luz mortecina de la luna porteña. El aire nocturno de Buenos Aires, a veces cargado del aroma a jazmín, a veces asado, era su único confidente. Sentía que el libro la observaba, sus páginas en blanco. Para su comprensión contenían una verdad que se le escapaba, un secreto susurrado justo fuera del alcance de su audición. Martín había dicho que la devoraría, que le haría preguntas, y, de hecho, las preguntas surgían en su mente, no del libro directamente, sino de las grietas que el misterio abría en su propia existencia. ¿Qué buscaba ella realmente? ¿Por qué se sentía tan atraída por lo indescifrable? Una tarde, mientras estaba sentada en un banco de una plaza cercana, la Plaza Julio Cortázar, intentando concentrarse en un fragmento de un mapa dibujado en una de las páginas, sintió una sombra caer sobre... Levantó la vista y vio a Martín. Estaba de pie, los brazos cruzados, observándola con su habitual intensidad velada. «El libro te ha traído aquí», dijo, sin un saludo. Elara cerró el libro,
un gesto instintivo de protección. No ha sido el libro, he sido yo, dando un paseo. Martín se encogió de hombros, la comisura de sus labios se curvó en lo que parecía una sonrisa cínica. Los libros son maestros silenciosos. A veces nos enseñan a bailar. Otras nos llevan de la mano a donde debemos ir, incluso si no lo sabemos. Se sentó a su lado en el banco, el peso de su presencia alterando el equilibrio del espacio. El aire a su alrededor se volvió más denso, cargado con el olor a cuero viejo y tabaco que parecía llevar consigo. No he podido descifrarlo, admitió Elara, la frustración tiñendo su voz. Es como si las palabras se burlaran de mí. Martín extendió una mano y tocó la tapa del libro. Un roce ligero pero cargado. No es un libro para descifrar con la mente, Elara. Es un libro para sentir con el alma, para escuchar con el corazón. A veces, los secretos se revelan cuando dejas de buscarlos y permites que ellos te encuentren. Su mirada se cruzó, y Elara sintió una oleada de irritación. ¿Era eso una burla? ¿Una crítica a su método? ¿A su lógica? Ella era una restauradora. Su mundo se basaba en la precisión, en la técnica, en el conocimiento. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Mirarlo fijamente hasta que me hable? Martín suspiró. Un sonido que contenía una sabiduría antigua. Quizás, o quizás debes buscar a alguien que comparta el peso de su silencio. Alguien que no lo vea como un rompecabezas, sino como alguien con quien puedas compartir el proceso, sin la presión de la comprensión inmediata. La sugerencia la sorprendió. ¿Compartir el libro? Su naturaleza solitaria se revelaba ante la idea. El libro era por suyo, su secreto, su desafío. No entiendo qué quieres decir. Piénsalo, dijo Martín, levantándose de nuevo. Su figura proyectó una sombra alargada sobre el césped. Hay cosas que no se pueden resolver solas. Algunas cargas son demasiado pesadas y algunos misterios demasiado grandes. Ese libro es uno de ellos. Se alejó sin decir más, dejándola con la imagen de su espalda ancha y la perturbadora certeza de que, de alguna manera, él sabía algo que ella no. La Plaza Cortázar, con sus artistas y sus cafeterías, de repente se sintió vacía. La semana siguiente, Elara se encontró volviendo a el umbral del olvido. No fue una decisión consciente, sino una atracción gravitatoria. El libro, que siempre llevaba en su mochila, se sentía más pesado. Necesitaba respuestas, o al menos un café. Sabía que Martín estaría allí, y la idea de verlo, aunque irritante, también le producía una extraña sensación de familiaridad, como la resonancia de una nota baja y persistente. La librería estaba más tranquila de lo habitual. El silencio era casi total, roto solo por el susurro de las páginas cuando alguien las hojeaba. Martín estaba sentado detrás del mostrador, absorto en un manuscrito antiguo bajo una lámpara de luz. Al verla, levantó la vista, y sus ojos se iluminaron con un brillo que ella no había visto antes. Una mezcla de reconocimiento y una chispa de curiosidad. «Has vuelto», dijo, su voz despojada de la acritud habitual. «El libro me trajo», respondió Elara, dejando la mochila en el suelo y lo puso sobre el mostrador, abierto en una página con un dibujo particularmente enigmático, una serie de constelaciones que parecían no corresponder a ningún mapa estelar conocido, rodeadas de los símbolos indescifrables. «He pensado en lo que dijiste, sobre compartir el peso, pero no sé por dónde empezar». Martín se acercó al libro, sus dedos largos y fuertes trazando suavemente las líneas del dibujo. Un silencio profundo los envolvió. Elara observó su perfil, notando la línea fuerte de su mandíbula y la concentración en sus ojos. Él no era simplemente un librero, era un guardián de secretos, un custodio de historias. «Hay un café», comenzó Martín, sin levantar la vista. «Se llama La Media Luna. Está en la avenida Caseros, en Barracas. Sirven el mejor café de Buenos Aires, y a veces los secretos se deslizan más fácilmente con una buena taza y el tiempo». La invitación era tan inesperada como no una pregunta, sino una afirmación. Y Elara, para su propia sorpresa, sintió un sí formándose en sus labios. ¿Cuándo? Martín finalmente la miró, y en sus ojos vio algo más allá de la indiferencia. Una promesa tácita de compañía,
de un viaje compartido. Mañana, después del mediodía, buscaré los símbolos celestes en algunos de mis textos. Podríamos comparar notas. Ella asintió. La tensión entre ellos no se disipó, pero se transformó en una anticipación palpable. Era el inicio, la primera fisura en su armadura de soledad. Al día siguiente, el sol de Buenos Aires brillaba con una claridad inusual para el otoño. Elara tomó un taxi hasta Barracas. La avenida Caseros era un contraste agradable con el bullicio de San Telmo, con sus fachadas señoriales y un aire más tranquilo y residencial. La Media Luna era un café de esquina con grandes ventanales que daban a la calle, mesas de mármol y sillas de madera oscura, y el aroma embriagador del café recién molido. Martín ya estaba sentado en una mesa junto a la ventana, un par de libros voluminosos apilados a su lado, sus gafas de lectura en la punta de la nariz. Levantó la vista al verla, y por primera vez Elara percibió una leve, casi tímida, sonrisa. «Llegas a tiempo», dijo, señalando la silla frente a él. «He pedido un cortado para ti. Pensé que te gustaría». Un pequeño gesto, pero que a Elara le llegó. Nadie había hecho algo así por ella en mucho. Había una dulzura subyacente en Martín que él se esforzaba por ocultar. Se sentó, observando cómo él se quitaba las gafas y las guardaba con cuidado en un estuche de cuero. Los libros sobre la mesa eran tan antiguos como los de su librería, sus lomos gastados y sus páginas amarillentas. «He estado revisando algunos tratados de astronomía antigua, mitologías y un par de códices alquímicos», comenzó Martín, empujando uno de los libros hacia ella. Era un facsímil de un manuscrito. «Este mapa de constelaciones en tu libro no coincide con ninguna cartografía estelar que conozca, ni siquiera con las descripciones de los cielos en épocas precolombinas o mesopotámicas. Es único». Elara tomó el libro en sus manos, sintiendo el pergamino seco. «Exactamente. ¿Y los símbolos alrededor? ¿Tienes alguna idea?» Martín se recostó en su silla, observándola. «Sos una persona de lógica, ¿verdad? De la precisión, de las verdades concretas». Ella asintió. «Es mi trabajo. Restaurar es entender la estructura, la química, la historia exacta. El libro no es exactitud», dijo Martín, su voz adquiriendo un tono más suave, casi melancólico. «Es sentimiento. Es un viaje. Quien lo escribió no buscaba un mapa de estrellas, sino un mapa del alma. Esas constelaciones son internas, Elara. Son los puntos cardinales de un viaje personal». La afirmación la golpeó con la fuerza de una revelación. Un mapa del alma. Eso explicaba por qué su lógica, por qué las palabras no se dejaban descifrar. Elara siempre había sido una persona de hechos tangibles, de verdades verificables. Pero este libro, desafiaba todo eso. «¿Y cómo se lee un mapa del alma?», preguntó. Su voz apenas un susurro. Martín la miró fijamente. «Se lee con los ojos cerrados, Elara, con la intuición, con la apertura a lo que no se entiende. Y a veces se lee con la compañía de... porque es en la interacción, en el reflejo, donde se ven las partes de uno mismo que de otra manera permanecerían ocultas». Pidieron otro café. Las horas pasaron mientras hablaban, no solo del libro, sino de sus vidas. Elara le contó sobre su soledad autoimpuesta, su dedicación al arte, y cómo los lienzos eran a veces sus únicos amigos. Martín, por su parte, le reveló fragmentos de su propia historia. Había sido un viajero incansable en su juventud, un buscador de textos perdidos y verdades olvidadas, hasta que una desilusión, un engaño que no especificó, lo había anclado a la librería, convirtiéndolo en un guardián de sueños ajenos, incapaz de perseguir los propios. Un pasado doloroso que había dejado una cicatriz en su alma, visible en la melancolía de... A medida que el sol comenzaba a declinar, tiñendo el interior del café de un dorado cálido, la atmósfera entre ellos cambió. La inicial irritación de Elara hacia Martín había sido reemplazada por una comprensión incipiente, y su soledad por una conexión inesperada. Se dieron cuenta de que, a pesar de sus diferencias, ambos eran almas solitarias que habían encontrado consuelo en los libros, cada uno a su manera. «El libro habla de un viaje», dijo Martín, señalando una serie de símbolos que se repetían en varias páginas.
y un encuentro, una encrucijada. Elara sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de encuentro? Martín cerró los libros con un gesto final. Eso, Elara, es lo que debemos descubrir juntos. Pero estoy seguro de que no es un encuentro cualquiera. La promesa de ese viaje compartido, en la luz suave del café, se sintió como el primer aliento de una nueva. Durante las semanas siguientes, las visitas de Elara a El umbral del olvido se hicieron más frecuentes, casi rituales. Martín y ella se reunían en el silencio polvoriento de la librería o en el rincón más discreto de la media luna, a veces hasta que el sol se ponía, dejando el aire teñido de un azul. El libro se había convertido en un puente entre ellos, una excusa para la proximidad, para las conversaciones que se deslizaban desde el misticismo del diario hacia los recovecos de sus propias vidas. Elara descubrió que Martín, bajo su capa de estoicismo, era un hombre de profunda sensibilidad. Observaba el mundo con una paciencia casi infinita, notando los detalles que a otros se les escaparían. El modo en que la luz caía sobre un lomo de cuero, el susurro del viento entre los edificios antiguos, la historia silenciosa que cada objeto guardaba. Había una melancolía en él, un trasfondo de pérdida, que lo hacía hermético, pero paradójicamente lo acercaba. Ella, acostumbrada a la soledad de su estudio y a la introspección, se encontró revelando más de sí misma de lo que jamás había imaginado. Le habló de sus miedos, de su anhelo de encontrar un propósito que fuera más allá de la restauración de la belleza ajena. Martín la escuchaba con una atención que la desarmaba, sus ojos oscuros fijos en los de ella, no juzgando, sino comprendiendo. Compartía con ella fragmentos de su propia filosofía, nacida de años de sumergirse en la sabiduría de los libros. Los objetos, le dijo una vez, mientras señalaba un relicario olvidado en un estante, son testigos mudos, guardan la energía de quienes los poseyeron, sus penas, sus alegrías. Este libro tuyo es más que un objeto, es un recipiente de una verdad que busca ser liberada, y nosotros somos sus liberadores, o al menos sus intérpretes. Pero la cercanía también traía sus fricciones. Elara, en su búsqueda de patrones y significados lógicos, a menudo se frustraba con el enfoque más intuitivo y menos estructurado de Martín. Él, a su vez, se impacientaba con lo que consideraba su mente cartesiana, su necesidad de pruebas tangibles. No todo tiene una explicación científica, Elara, le espetó un día, cuando ella intentaba superponer una cuadrícula matemática a uno de los símbolos. Algunas verdades se sienten, no se calculan, pero las emociones son subjetivas. ¿Cómo podemos confiar en algo tan efímero para descifrar algo tan complejo?, replicó ella, su voz un poco más aguda de lo que pretendía. Un silencio tenso se instaló entre ellos. La vieja madera de la librería crujía bajo el peso de los años, como si el propio edificio reprobara su desacuerdo. Los ojos de Martín se endurecieron, y Elara vio de nuevo la barrera que él levantaba cuando se sentía desafiado. La misma barrera que había levantado tras la desilusión que apenas había mencionado. Confías en lo que tus ojos ven en un lienzo, Elara. Yo confío en lo que mi alma siente en las palabras. Ninguno es superior al otro, solo diferente. Su voz era fría, el tono que usaba para mantener a raya el mundo. Quizás este viaje no es para ti. Después de todo, Elara sintió un pinchazo de dolor. Las palabras de Martín eran afiladas, y se preguntó si la había juzgado y desestimado, como ella, a veces, hacía con los demás. Se levantó bruscamente. Quizás no. Quizás debí dejar el libro donde lo encontré. Quizás algunos secretos deben permanecer olvidados. Salió de la librería sin mirar atrás, el sonido de la puerta cerrándose tras ella como un portazo a su incipiente conexión. El aire frío de la tarde de San Telmo le golpeó el rostro, pero era el frío de la separación lo que más le dolía. El libro que aún llevaba en su mochila se sentía ahora como una... La soledad, que había empezado a disiparse, volvió a envolverla con una intensidad renovada. La feria de los domingos, que antes había sido un alivio, ahora le parecía un carnaval ruidoso y vacío.
Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Elara. Se encerró en su estudio, los lienzos esperando su toque paciente, pero su mente estaba en otra. El libro descansaba en su mesa de trabajo, abierto en una página al azar. Sus símbolos ininteligibles ahora se sentían como una burla. La discusión con Martín la había dejado con un sabor amargo, no solo por la aspereza de sus palabras, sino por la verdad subyacente que había revelado. La profunda diferencia en sus enfoques de la vida, su necesidad de lo concreto frente a la intuición de él. Intentó volver a sus rutinas, a la soledad predecible que siempre la había. Cenaba sola en su balcón, observando las luces parpadeantes de la ciudad. Pero la tranquilidad de antes se sentía ahora como un vacío. El aroma a jazmín de la noche le traía el recuerdo de Martín sentado a su lado en el café, el vapor de sus tazas mezclándose en el aire. Incluso el silencio de su estudio, antes su refugio, ahora le parecía una ausencia, la ausencia de una voz grave y de una mirada profunda que la había hecho sentir, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente. Una noche, mientras intentaba dormir, el libro parecía llamarla. Se levantó y fue a la sala, donde lo había dejado. Al tomarlo, sintió una vibración sutil, casi un latido, bajo sus dedos. Lo abrió al azar, y sus ojos se posaron en un dibujo que no había notado antes. Una figura solitaria, de pie en un acantilado, mirando hacia un mar embravecido, rodeándola. Una serie de círculos concéntricos, como ondas de eco, alrededor de la figura, símbolos que ahora, extrañamente, parecían más claros, como si su mente, al dejar de luchar, los hubiera empezado a absorber. De repente, una palabra, una única palabra, se le formó en la mente. No estaba en el libro, sino que surgió de su propia intuición, un eco de la voz de Martín. Reflejo. La palabra era una clave. El mapa del alma no era para ser descifrado como un jeroglífico, sino para ser por sentido, por como una. Y la figura solitaria en el acantilado no era solo una imagen, era ella misma. Y las ondas concéntricas eran los ecos de sus propias acciones, de sus propias barreras. La soledad, su refugio, de repente se le presentó como una jaula. La revelación fue dolorosa, pero liberadora. Elara se dio cuenta de que su mente cartesiana no era una fortaleza, sino una muralla que ella misma había construido para protegerse del riesgo de la conexión, del dolor potencial del. Martín no la había atacado, había intentado mostrarle esa muralla, y en su negación, en su aferramiento a la lógica, ella había repetido el patrón de su propia soledad. Se había negado a sí misma la oportunidad de un viaje compartido. Al día siguiente, Elara no fue a su estudio. Fue directamente a San Telmo, a la calle Defensa. El corazón le latía con una mezcla de aprehensión y determinación. La librería, el umbral del olvido, estaba abierta. La luz suave del mediodía, bañando sus estancias. Al entrar, el olor a viejo papel y vainilla la envolvió como un abrazo familiar. Martín estaba en su usual puesto detrás del mostrador, absorto en un libro. Ella se acercó lentamente, el libro en sus manos, ya no una carga, sino un testigo. Martín, dijo, su voz suave pero firme. Él levantó la vista, sus ojos oscuros encontrándose con los de ella. Por un instante, vio la misma frialdad, la misma distancia que lo había caracterizado. Pero Elara no retrocedió. Tenías razón. El libro no se descifra con la mente. Se siente, y me ha mostrado mi propio reflejo, mi propia soledad y mi propia muralla. Martín no dijo nada, solo la observó, sus ojos escrutándola, buscando la verdad